Hola, el día de hoy en su canal Entorno Penal estaremos conversando sobre cuáles son las oportunidades de promoción de prueba en el proceso penal venezolano. Para partir con esta ponencia tenemos que hablar del principio de preclusión de prueba. En base a este principio, la prueba debe efectuarse dentro de los lapsos probatorios señalados para su promoción y evacuación. Es decir, no pueden proponerse ni evacuarse sino dentro de los lapsos expresamente señalados en la ley. En el caso de nosotros en Venezuela estamos hablando del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, si estamos hablando del Código Orgánico Procesal Penal, es necesario conocer qué dispone dicho código en relación a los lapsos para la promoción de la prueba penal. Para conversar sobre ello tenemos que partir de conocer las tres fases del proceso penal venezolano, que son la fase de investigación, la fase intermedia y la fase de juicio, ya que en cada una de ellas los lapsos de promoción son diferentes. Comenzando con la fase de investigación, es el fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal quien dirige la investigación y a través de dicha dirección obtiene entrevistas, experticias, informes, actas de investigación penal y demás elementos de convicción que posteriormente se convertirán en medios de prueba. Y una vez que tenga el convencimiento de que debe presentar un escrito acusatorio, debe cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal y dentro de esas formalidades señala el numeral quinto que podrá ofrecer las pruebas o los medios de prueba que se presentarán en el juicio con indicación de su pertinencia y necesidad. Cuando hablamos de pertinencia nos referimos a que está relacionado con los hechos objeto de investigación y que son necesarios para ser llevados a juicios a los fines de demostrar la culpabilidad de la persona a quien está acusando, siendo esta en consecuencia la primera oportunidad de presentar o promover medios de pruebas única y exclusivamente en la fase de investigación. Ya en la fase intermedia vamos a desglosar si estamos hablando del fiscal del Ministerio Público, de la defensa o de la víctima que se haya querellado o haya presentado acusación particular propia. Efectivamente, cuando hablamos del fiscal del Ministerio Público, el artículo 309 señala que una vez presentada la acusación, el juez convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un lapso no menor de 15 días ni mayor de 20 días. Es decir, con la presentación de la acusación y el ofrecimiento de los medios de pruebas, surge en consecuencia posteriormente la fase intermedia, con el desarrollo de la audiencia preliminar. Y esto trae como consecuencia de que el fiscal del Ministerio Público tiene una segunda oportunidad de promover pruebas conforme al artículo 311, numeral octavo. Ese artículo señala que hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, conforme al numeral octavo, podrá ofrecer nuevas pruebas de las cuales haya tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. Posteriormente, cuando hablamos de la defensa, una vez que por supuesto se haya instruido el escrito acusatorio, conforme al mismo artículo 311, puede, hasta 5 días antes del vencimiento fijado para la celebración de la audiencia preliminar, promover, conforme al numeral séptimo, las pruebas que se producirán en el juicio oral con indicación igualmente de su pertinencia y necesidad, tal como lo debe hacer el fiscal en el escrito acusatorio. Ahora bien, en cuanto a la víctima tiene la posibilidad o el derecho también de presentar acusación particular propia, como lo señala el artículo 309. Dicho artículo nos señala que la víctima se tendrá como debidamente citada por cualquier medio de los establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y podrá, una vez que haya sido notificada de la consignación de la acusación, podrá, dentro del plazo de 5 días contados de la notificación, adherirse a la acusación fiscal o presentar una acusación particular propia cumpliendo con los requisitos del artículo anterior. Es decir, la víctima también podrá presentar su propia acusación cumpliendo con los requisitos del artículo 308 del Código Procesal Penal, que son los mismos requisitos que presenta la acusación fiscal. Y en consecuencia podrá, en ese escrito acusatorio, al igual que en el caso de la acusación fiscal, promover los medios de prueba con indicación de su pertinencia y necesidad. Asimismo, la víctima, conforme al artículo 311, numeral octavo, dispone
también de la misma facultad del Ministerio Público de presentar u ofrecer nuevas pruebas de las cuales haya tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. Posteriormente, si nos referimos a la fase de juicio, en la fase de juicio se presentan 5 oportunidades en las cuales se pueden promover pruebas. Primero, cuando hablamos de las pruebas complementarias, luego cuando hablamos de las nuevas pruebas, tercero, cuando hablamos de otros medios de pruebas, cuarto, cuando nos referimos al cambio de calificación jurídica que lleva a cabo el juez de juicio, y quinto, cuando estamos hablando de la ampliación de la acusación que puede hacer tanto el fiscal del Ministerio Público como lo puede hacer la víctima querellante. El primer supuesto es el supuesto de la prueba complementaria, la cual está señalada en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese artículo señala que las partes, y cuando hablamos de las partes nos estamos refiriendo tanto a la víctima como a la defensa como el fiscal, podrán promover nuevas pruebas acerca de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar. Perfecto. Y aquí surge una interrogante. ¿Qué sucede si el fiscal no consigna el resultado de una experticia en físico en el escrito acusatorio y tampoco lo consigna al momento de desarrollarse la audiencia preliminar? La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia señala en fecha 18 de noviembre de 2011, en la sentencia número 1746, que en estos supuestos donde el fiscal acusa y no consigna dentro de la acusación una experticia respectiva, podrá hacerlo en el lazo de la prueba complementaria establecido en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Citando dicha jurisprudencia, ella señala que en aquellos casos donde se haya ordenado la práctica de una experticia durante la investigación y la misma haya sido realizada con posterioridad a la audiencia preliminar, su contenido se podrá incorporar al juicio oral y público conforme a la prueba complementaria establecida en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Y también añade que en aquellos casos en los cuales no se tenga conocimiento de los resultados de experticia solicitadas en la fase de investigación, sino hasta después de precluido el lapso de promoción de pruebas, las mismas pueden ser promovidas en el juicio oral bajo la modalidad de prueba complementaria. Esta jurisprudencia es muy importante tenerla en cuenta, a los fines de que los jueces de control puedan admitir el escrito acusatorio ante las faltas de experticia solicitadas por el fiscal del Ministerio Público, cuyas resultas pueden llegar posteriormente al desarrollo de la audiencia preliminar y que por lo tanto pueden ser consignadas al momento de aperturarse el juicio oral y público. El otro supuesto donde pueden incorporarse nuevas pruebas es el establecido en el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala que excepcionalmente el tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte la recepción de cualquier medio de prueba si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevos que requieren ser esclarecidos. Esta modalidad de las nuevas pruebas es excepcional y es una facultad expresa que nada más se le atribuye al juez de juicio, quien es el que podrá ordenar la práctica de dichas pruebas a los fines de esclarecer aquellos casos dudosos o aquellos nuevos hechos que hayan surgido por la evacuación de los medios de prueba en el juicio oral y público. Y efectivamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, a la cual hemos hecho referencia anteriormente, ha señalado que es una facultad del tribunal el de recibir nuevas pruebas y que solo podrá permitirse esa recepción de nuevas pruebas cuando surjan hechos nuevos durante el debate. Otro momento donde puede surgir la promoción de medios de prueba es el establecido en el artículo 341, el cual es potestativo única y exclusivamente del juez de juicio, que señala que si para conocer los hechos es necesaria una inspección, el tribunal podrá disponerla y el juez o jueza ordenará las medidas para llevarla a cabo en el acto. Asimismo, señala este artículo 341 que si para hacer la inspección hay que llevarlo a cabo fuera del lugar de la audiencia, el juez o jueza deberá informar sucintamente sobre las diligencias que se realizaron. Por supuesto, puede ser que en el desarrollo del juicio y ante la evacuación de los medios de prueba surjan dudas sobre el sitio del suceso o sobre aspectos que deben englobar dicho sitio del suceso o escena del delito. Y en consecuencia, el juez de juicio puede ordenar como medio de prueba que se evacúe o se haga una inspección en dicho sitio a los fines de esclarecer algunas dudas o acercarse más al descubrimiento de la verdad procesal sobre los hechos que han sido debatidos en el desarrollo del juicio.
Ahora bien, el cuarto supuesto donde pueden surgir la promoción de nuevos medios de prueba es cuando surge un cambio de calificación jurídica que lo lleva a cabo el juez de juicio en el desarrollo del debate del juicio oral y público. Señala en el artículo 333 que si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá advertir al acusado sobre esa posibilidad para que prepare su defensa. Y a todo evento, esta advertencia deberá ser hecha por el juez inmediatamente después de terminar la recepción de pruebas si no lo ha hecho antes, y en el caso de que haga esta nueva calificación jurídica, se le podrá recibir nuevamente declaración al acusado o la acusada y se va a informar a las partes que tienen el derecho de pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. Efectivamente, cuando un tribunal hace una advertencia de cambio de calificación jurídica, puede ser, por ejemplo, un hecho de tránsito donde puede considerar de que la acusación por homicidio culposo debe ser encuadrada más bien en un homicidio intencional a título de dolo eventual. Y por ello es lógico que la defensa pueda solicitar la suspensión del juicio a los fines de defenderse de esa nueva calificación jurídica que está advirtiendo el juez de juicio y asimismo presentar nuevas pruebas para desvirtuar esa nueva calificación jurídica y mantener la calificación del homicidio culposo. Por último, el supuesto donde pueden surgir también nuevas pruebas en el desarrollo del juicio oral y público es cuando ocurra una ampliación de acusación que puede realizar tanto el Ministerio Público como la parte querellante, según lo establecido en el artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala que durante el debate y antes de concederle las palabras a las partes para que expongan sus conclusiones, el fiscal del Ministerio Público o el querellante podrán ampliar la acusación mediante la inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que no haya sido mencionado y que modifica la calificación jurídica o la pena del hecho objeto del debate. En estos supuestos, donde surjan nuevos hechos y se surja, por supuesto, la ampliación de la acusación, el tribunal le volverá a tomar declaración al acusado o a la acusada y se informará a las partes quienes tendrán derecho de pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. Podemos utilizar el mismo ejemplo anteriormente señalado del hecho de tránsito, del fiscal tomando en consideración nuevos hechos que hayan surgido durante el desarrollo del juicio, podrá ampliar la acusación y ampliar la calificación jurídica de un homicidio culposo a un homicidio intencional a título de dolo eventual. Y por ello la defensa tendrá el derecho de solicitar la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas a los fines de desvirtuar esa nueva calificación jurídica y esos nuevos hechos que puede incorporar el fiscal. No obstante, hay que tomar en cuenta la sentencia número 712 de la Sala de Casación Penal de fecha 15 de diciembre del 2008, la cual señala que el fiscal del Ministerio Público para ampliar la acusación efectivamente tiene que comparar nuevos hechos a la misma y no hacer un cambio de calificación jurídica en base a los mismos hechos por los cuales ha acusado anteriormente, ya que de hacerlo de esa manera, el fiscal estaría actuando de manera controvertida y pone en evidencia un descontrol en la investigación y la falta de diligencia en la incorporación de la totalidad de los elementos de convicción obtenidos para fundar la acusación. Efectivamente, señala o expresa la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal que avalar ese tipo de conducta por parte del fiscal lo que se va es a transformar la presentación del acto conclusivo en una formalidad vacía y de disposición discrecional y subjetiva del representante del Ministerio Público, quien no debe presentar cualquier tipo de acusación para cumplir con los lazos de ley y luego pretende reformarla incluyendo datos que ya conocía en perjuicio de la defensa del imputado. Por estas razones expresadas, el tribunal considera que si el fiscal del Ministerio Público presenta una ampliación de la acusación con los mismos hechos por los cuales había acusado anteriormente, eso es una violación del derecho a la defensa y al debido proceso y no debe ser admitida por el tribunal de juicio dicha ampliación. Por eso es muy importante que si el fiscal del Ministerio Público pretende ampliar la acusación fiscal, tiene que ser bajo una incorporación de nuevos hechos para permitir luego que la defensa pueda defenderse y solicitar la suspensión del juicio a los fines de proponer nuevas pruebas. Eso ha sido todo en relación a esta presentación. Espero que les sirva de utilidad para tener conocimiento cuáles son las oportunidades que nos da el Código Orgánico Procesal Penal para presentar pruebas y hacer en consecuencia la evacuación de las mismas de acuerdo a los lazos que nos da el mismo código. Los esperamos para una próxima presentación en nuestro canal Entorno Penal.